presidente Lenín Moreno ordenó iniciar el proceso de eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Para el presidente, la decisión fue la respuesta a un clamor ético de la ciudadanía, afirmó, justificada además por la necesidad de aplicar austeridad al gasto público. Se encuentra con nosotros Miguel Loaiza, ingeniero electrónico especializado en telecomunicaciones y redes de datos y además estudioso en temas de seguridad e inteligencia. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo analizar la desaparición de la Secretaría Nacional de Inteligencia anunciada por el presidente de la República? Muy buenos días a la teleaudiencia, buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes que nada hay que explicar a la ciudadanía de forma didáctica para qué sirven los sistemas de inteligencia y los organismos de inteligencia dentro de un Estado moderno. Estos sistemas lo que permiten es obtener la misma velocidad con la cual las organizaciones criminales pueden actuar. Por ejemplo, en un Estado las instituciones dentro del aspecto judicial, la fiscalía, los juzgados, tienen una cantidad de burocracia, una cantidad de procesos que está bien, que tienen que ceñirse a las reglas, a las normas, a las leyes, pero también el Estado debe recrear una cantidad de instituciones que puedan trabajar al filo de la ley. Esto le permite y les dota de una velocidad que les permite enfrentar la velocidad con la que pueden actuar los organismos o las organizaciones delictivas. Obviamente, una organización delictiva tiene lo que se conoce en inteligencia, pues el principio de iniciativa, porque es el que va a cometer el delito. Al Estado le toca es guardar y responder efectivamente a que no se cometa ese delito, y los sistemas de inteligencia lo que vienen es a tratar de mitigar los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades que tiene un Estado. Entonces, aplicar Desde esa perspectiva, ¿cómo entender la desaparición de la SENAIN? Más allá de que, obviamente, el presidente de la República responde a una percepción pública de que la Secretaría Nacional de Inteligencia había servido para otros fines, no necesariamente para combatir al crimen organizado. Aquello es obviamente un criterio, una percepción, obviamente puede ser o no correcto, pero en este momento actual no me parece que sea el mecanismo adecuado de aplicar austeridad en un momento en el que necesitamos de los servicios de inteligencia, que confluyan las fuentes de inteligencia, que surja y que se provea desde la inteligencia colombiana, inclusive información para poder facilitar a nuestras operaciones de los cuerpos de seguridad militar y policial. Entonces, no me parecería el momento oportuno aplicar austeridad en las áreas de inteligencia y de defensa nacional. Más bien debería reducirse en la medida en que puedan reducirse los niveles de riesgo o los niveles de amenazas y vulnerabilidades que tenga el Estado ecuatoriano. En esa medida, paulatinamente, se puede ir aplicando medidas de austeridad. Sobre el principio y el tema es decir, ético, este es el peor momento para carecer de un sistema de inteligencia. Ahora, decía el ministro de Defensa hace un rato que seguiremos fortaleciendo la estructura de inteligencia, lo dice precisamente ahora que se anuncia la desaparición de la SENAIN, y que esto implicará aumentar la coordinación y el trabajo conjunto de los otros dos subsistemas. Asumimos que se refería a la policía y a las Fuerzas Armadas. Sí, el rol que jugaba o puede jugar una inteligencia civil es el hecho de poder aglutinar en su conglomerado a los diferentes organismos y subsistemas. No solamente existen la inteligencia en territorio que hagan el área militar y el área policial. Por ejemplo, la inteligencia civil aporta mucho y puede aportar mucho en el combate a las organizaciones criminales desde la inteligencia financiera. Básicamente es un aporte 100% civil en su totalidad, porque el fin de un delito es básicamente la obtención de un rédito financiero. Entonces, y esto se tiene que traducir en alguna parte y de alguna forma. Ahora, la unidad de análisis financiero en este momento no forma parte de la estructura de inteligencia, entendemos. No, sí, lo conforma, pero dentro de la SENAIN. Recordemos ¿Dentro de la SENAIN? No, dentro de la arquitectura que se construyó jurídica de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que es un marco referencial desde el artículo 13 al artículo 22, se crea las funciones de la SENAIN, las tareas, las actividades, y en el artículo 22, retomando un poco esto del cuestionamiento ético, habla sobre las prohibiciones.
Entonces, lo que se tiene que hacer no es desaparecer una herramienta, lo que se tiene que hacer es aplicar efectivamente la ley contra quienes hayan cometido alguna incorrección, hacer las investigaciones del caso que ameriten, que sean adecuadas y obviamente aplicar la ley y aplicar las sanciones. Entonces, dentro del marco de esta arquitectura de la Ley de Seguridad Pública del Estado se encuentra pues la unidad de análisis financiero. Antes se llamaba unidad de inteligencia financiera. De hecho, el análisis es una parte del ciclo de la producción de inteligencia. Debería más bien revisarse para poder repotenciar la unidad de análisis financiero que vuelva a ser inteligencia financiera. ¿Y qué otros subsistemas de inteligencia deben existir? Bueno, estos subsistemas no solamente se deben de enfocar hacia el área de la seguridad territorial como tal o la seguridad ciudadana. Tenemos que entrar al ámbito de la seguridad integral. Dentro de la seguridad integral tenemos, por ejemplo, seguridad alimentaria, seguridad del medio ambiente, como acabamos de tener al ministro anteriormente acá. Entonces, la inteligencia es justamente eso, recuperar información dentro del país de forma lícita, fuera del país igualmente de forma lícita y producir una cantidad de documentos y de información y de análisis estratégicos que brinden al tomador de decisiones, nativamente es el Poder Ejecutivo, para que tome las mejores decisiones para el Estado ecuatoriano. Es decir, nuevamente, y hablando del tomador de decisiones, el presidente de la República, el primero de ellos, el presidente de la República no debe prescindir de un mecanismo de inteligencia al nivel, a su nivel jerárquico. A la mano. A la mano. Es correcto, es correcto. Todos los países, estados del mundo, cualquiera sea esta su configuración y cualquiera sea esa su tendencia ideológica o política, cuentan con mecanismos y sistemas de inteligencia que les facilitan y les entregan una cantidad de información para la toma estratégica de decisiones por el bienestar del país. Por ejemplo, deberíamos inclusive potenciarle más a este sistema de inteligencia con la participación y la creación, por ejemplo, de tanques de pensamiento. Esto es algo que en otros países se practica, que lo hemos abandonado aquí en Ecuador porque se ha leído incorrectamente qué es la inteligencia. Se cree mucho esto del folclore de las películas y del espionaje, no hay tal. Es parte en algunos casos, en los ámbitos en los que especialmente es de la seguridad, eso sí. Pero por ejemplo, tanques de pensamiento en la cual pueden aportar diferentes actores y tomadores de decisiones en la cual se traslada los requerimientos de un país para sostenerse como tal hacia el tomador de decisiones. Se le brinda un abanico completo de opciones que puede tomar e inclusive con lo que está ocurriendo en Esmeraldas, en la frontera norte, deberíamos recuperar aquellas perspectivas que se hicieron de los tanques de pensamiento. Es un circuito completo de análisis de posibilidades. ¿Qué ocurría si muchos, como está ocurriendo en este momento, de los disidentes de las FARC no plegaban hacia la paz? Entonces, ahí se iban realizando análisis y se tienen que ir alimentando y actualizando. Se van construyendo escenarios a partir de la información. Exactamente, es un grupo de escenarios que en un principio se archivan, pero tanques, cuando se necesitan se los tiene que extraer y actualizar. Estos tanques de pensamiento, ¿en manos de quién están? Esto implica una relación estrecha entre la coordinación de la inteligencia y, por ejemplo, el mundo académico. Es correcto. Es con el mundo académico y con los actores, tanto sociales, en los diferentes ámbitos y aspectos del Estado en su conglomerado. Ámbitos productivos, por ejemplo, la viabilidad económica de un país. En este caso que tenemos la dolarización, se deberían realizar ya tanques de pensamiento en la cual se pueda tener una colección completa de posibles escenarios que en el momento en el que nos vaya a ocurrir alguno de esos escenarios tengamos ya cómo aplicar, no atropelladamente en ese momento ponernos a pensar, bueno, haremos algo por solucionar este problema, sino utilizar pues los tanques de pensamiento, la prospectiva, la inteligencia adecuadamente utilizada, para eso sirve, para tomar decisiones. Bueno, entendemos por lo que usted dice que la inteligencia es muchísimo más que andar pinchando teléfonos de opositores y hurgando en las conversaciones ajenas. Pero la pregunta es, ¿qué hacer ahora? El presidente de la República anuncia la desaparición de la SENAIN. ¿Qué podría usted recomendar? Bueno, si para atacar este tema de las incorrecciones éticas que pudieron haberse producido,
Esto siempre tiene que entrar dentro de un ámbito y un aspecto de investigación y posteriormente de sanción con la misma ley que da el marco de trabajo para la seguridad pública y del Estado. Se lo tiene. Si no existieran los recursos y no existiera el marco legal, habría que recrearle, pero en este caso lo podemos utilizar. Desaparece la CNI, pero permanece la Ley de Seguridad Pública. Sí, esa sería la mejor recomendación si se necesita cambiar y hacer una reingeniería de la institución, pero que se la haga adecuadamente dentro de todo este marco y de lo que hemos expresado. Hacer que en la inteligencia participe el mundo académico, el área productiva, el área de seguridad. No solamente es seguridad la inteligencia, se lo utiliza mucho y ahí nació. Pero desde tiempos inmemorables hasta la actualidad, en toda constitución de Estado, desde monarquía, república, en cualquier tipo de tendencia, siempre ha existido la inteligencia. De hecho, hay países que han prescindido de sus fuerzas armadas, pero nunca han prescindido de su inteligencia. Ahora, ¿qué pasa cuando los mecanismos de la inteligencia se mal utilizan? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se dedican al espionaje de la oposición política, incluso violentando los derechos ciudadanos? Eso podría darse, o pudo haberse dado el caso, por la falta de madurez del concepto de la inteligencia. A pesar de que sí exista personal, tanto militar, policial y civil, que tiene plena conciencia y un marco ético adecuado para hacer y ejecutar las acciones y las labores de inteligencia, tal vez se utilizó esto hasta como un juguete de espionaje, lo cual es una incorrección. Se lo puede utilizar siempre y cuando yo vaya a detener algún acto que vaya en contra de la paz y la seguridad del Estado. Eso es una herramienta que tiene el Estado, porque ya conversábamos de las ventajas que tiene el que va a cometer un delito. Él sabe que lo quiere cometer, el Estado tiene que estar escuchando quién quiere hacerlo. Entonces, para poder regular esto, tiene que haber un control circular. O sea, ¿quién cuida el queso finalmente? ¿Y quién cuida al que cuida el queso? Entonces tiene que haber un control circular entre las distintas instituciones. Estas instituciones mucho más establecidas y por ende que son más cumplidoras del régimen total de las leyes y de los marcos regulatorios, como por ejemplo la Fiscalía, el Poder Judicial, debe de participar y coparticipar en el control sobre las actividades finales de la inteligencia. El control también debe incluir control sobre el manejo de gastos reservados. Correcto. Actualmente, dentro de la Ley de Seguridad Pública del Estado, se establece el Fondo Permanente de Gastos Especiales. Así es como se denomina. Es un fondo que facilita las operaciones y las labores de inteligencia habitualmente. Dentro de esa misma arquitectura jurídica se establece que quien revisará estos gastos es exclusivamente el Contralor del Estado, para cuyo efecto emitirá un reglamento. Me parece que tal vez puede mejorarse, porque todo es de perfección. Puede participar el Contralor, puede participar el Procurador del Estado, podrían participar los ministros de Defensa o inclusive que sea la rendición de cuentas dentro del mismo Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que está conformado básicamente por 10 personas o instituciones. El presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta, presidentes de las funciones judiciales, de la función legislativa, el ministro coordinador de seguridad, estaba redactado en la ley, ahora ya no existe la figura, los ministros del Interior, ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores y los comandantes de policía y comandantes militares. Entonces podría ser ese el sitio, si queremos transparentar aún más y hacer un control circular ya en la cúspide de la pirámide de inteligencia sobre las actividades que se hayan realizado con el Fondo Permanente de Gastos Especiales. Ese tipo de fondo es necesario y lo utilizan y existe esa figura en todos los países del mundo. Simplemente lo que hay que mejorar es cómo poder controlar que efectivamente se use de forma adecuada. Por ejemplo, no se puede pagar por información cuando se adquiere información. Si le compro un dato por $50,000 a una persona y a otra le he comprado por $500, ¿cuál es la diferencia entre una y otra información? ¿Cuál es el valor de esa información y por qué hice ese pago? No simplemente se puede entregar una media hoja, este es el reporte y justificado el gasto. No creo que ese es el mecanismo, pero debe de haber estos mecanismos de evaluación técnica del valor de la información producida con esos gastos, que son parte del erario público de nuestros ciudadanos, que con sacrificio obviamente todos entregamos por la seguridad nacional. Gracias, Miguel Loaiza.
ingeniero electrónico especializado en telecomunicaciones, redes de datos y estudioso en temas de seguridad e inteligencia. 7 de la mañana, 49 minutos. Cuando regresemos estaremos dialogando con Juan Sebastián Roldán. Ya regresamos.